Los alumnos y alumnas de todo el país acceden a las clases por radio en vivo o por demanda. Y la Cámara Argentina de Radios Online colabora con Radio Nacional para difundir el ciclo Educar a través de la Red Federal de Contenidos Radiofónicos. Accede a los contenidos de todos los niveles desde la web www.cadero.com.ar. En cuarentena, seguimos educando. Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Jueves 23 de abril comienza esta clase. De este lado, Gisela Usaniche les da la bienvenida a todos, a todas que están allí en sus casas. Vamos a empezar con una clase hoy de las difíciles para mí, pero este profesor lo hace tan sencillo. Muchísimas gracias. Voy a saludar al profe Jorge Petersen. Hola, profe. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bien, contenta. Bueno, nos están escuchando desde Radio Nacional, las 49 emisoras, las radios universitarias. Muchísimas gracias por transmitirnos. Las radios cooperativas que hacen este esfuerzo para que Seguimos Educando llegue a todas las casas. La radio de los pueblos originarios, las radios comunitarias, las radios privadas. Y así estamos llegando a todo el país. ¿Estás nervioso? Un poquito, siempre. El docente siempre se pone un poco nervioso cuando se para frente a la clase. ¿Hoy qué tema vamos a ver? Hoy vamos a hablar de las propiedades del agua. Propiedades del agua, interesante. Entonces, ya saben, todos los contenidos están en www.seguimoseducando.gov.ar. Si no nos siguen, lo pueden hacer en nuestro Instagram, @seguimoseducando. Esto no sería posible sin un montón de gente que está trabajando detrás en contenidos del Ministerio de Educación y los que lo ponemos en marcha, que trabajamos con la Secretaría de Medios Públicos. Así que muchísimas gracias. Les dejo el celular también. Anoten que está buenísimo que nos manden mensajes. 11 25 12 08 96. ¿Está listo, profe? Dale, cuando quieras arrancamos. Propiedades del agua. Empezamos. Secundaria. Química y física. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Mira, siempre yo escucho hablar mucho en la tele, en Instagram, en las redes sociales de las propiedades del ajo, ¿no? Las propiedades de la aloe vera, del jengibre. Del jengibre. Pero nadie habla de las propiedades del agua. Ah, claro, y es re sana. Es sanísima. Además, pensá que el agua se encuentra, el planeta Tierra, el 70%, 71% aproximadamente del planeta Tierra es agua. Y gracias a las propiedades del agua es que nos permitimos la vida, ¿no es cierto? Nosotros podemos vivir gracias a las propiedades del agua. Gracias a que en este planeta Tierra hay agua. Tenemos agua. Y somos agua también. Somos agua. 70% de nuestro cuerpo aproximadamente también es agua. Y para hablar de estas propiedades del agua, porque me gustaría primero hablar sobre los estados en que se encuentra el agua, ¿no es cierto? Dale. El agua es una de las pocas sustancias que se encuentra en los tres, que la podemos encontrar en los tres estados en el planeta Tierra. ¿Sí? Tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Si yo te digo el agua en estado sólido, ¿te ocurre algo? Un cubito de hielo. Un cubito de hielo, exactamente. Los témpanos, los glaciares, es agua en estado sólido. Agua líquida y la que yo tengo acá. La que estamos tomando acá. Y ustedes recuerden de tomar agua, que hace bien, al menos 1,5 litros. No les digo 2 porque es un montón y quizás no llegan, pero al menos 1,5 litros. Exactamente. Y además la podemos encontrar también en estado gaseoso, ¿no es cierto? Sí, cuando hierve. Exactamente, con el vapor de agua. ¿Sí? Que se encuentra también en la atmósfera. Sí. Que es la que permite que cuando nosotros respiremos no nos duela tanto la garganta, lo que llamamos humedad. La humedad, que siempre está presente, aunque en algunos lugares más bajo y en otros con mucha humedad, como en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos bastante humedad. Exacto. Así estamos. Ahí está hirviendo, mira, ahí tenemos el agua hirviendo en esta pava. Y el agua tiene una propiedad que viste que cuando tenemos en los tres estados de la materia, cuando yo voy del gaseoso al líquido y al sólido, va ocupando menos espacio. ¿Por qué ocupa menos espacio? Porque tiene menos energía. El estado gaseoso tiene un montón de energía y las partículas se desparraman por todos lados, golpean, chocan contra las paredes, contra todos lados. Si yo le quito esa energía, se van a empezar a mover menos. Sí. Y van a pasar al estado líquido. Están las partículas más juntas. Y si yo le sigo quitando energía o lo sigo enfriando, tenemos el estado sólido. Cuantos más juntas están las partículas, menos espacio ocupan. Claro. Bien, el agua tiene una particularidad, que no siempre ocupa menor espacio. Cuando yo voy bajándola hasta los 4 grados Celsius, 4 grados centígrados, sí, cuando bajo esa temperatura, el agua empieza a ocupar más espacio.
Vos fijate que cuando pones en la cubetera que la llenás, la pones al freezer. Sí. Cuando lo vas a sacar, rebalsó por todos lados, ¿no es cierto? Está mucho más grande. Ah, o sea que es decir que el agua cuando se hace sólida, cuando se enfría tanto que se hace sólida, aumenta un poquito del volumen. Aumenta el volumen. Esto solo pasa con esta sustancia que es el agua. Tiene una disposición, sus cristales forman una disposición espacial que ocupa más espacio. Por eso cuando yo pongo una botella que tenga agua o vino o cerveza o gaseosa en el freezer, y si yo les digo que se congele, estalla, se rompe. Sí, y los que tienen gas. Ni te cuento. Ni hablar todavía, es verdad. Y bueno, y si querés también tenemos un audio para poder escuchar. A ver, sí, es de Proyecto G, de la ciencia del agua, un programa de Canal Encuentro. A ver, escuchemos. ¿Cuál es el elemento que no puede faltarnos para vivir además del aire? La mortadela. No, no es la mortadela. ¿La ciencia, doctor? No. Una buena siesta. No. La paz espiritual. No. Las películas de superacción. ¡Pam, pam, pam! No y no. La satisfacción por la tarea bien cumplida. No y basta. El elemento que no puede faltarnos para vivir es el agua. Puede ser. Yo igual tomo gaseosas, a veces alguna sodita. Bueno, lo que yo les quería decir es que el agua es un compuesto muy común y abundante en nuestro planeta, pero sus propiedades físicas y químicas son fuera de lo común, lo que convierten al agua en un elemento único. Bueno, ahí estaba hablando Diego Golombek, un licenciado. Capo total. Sí, y además es argentino. Sí, eso es lo importante. Eso es lo más importante, que es argentino. Qué lindos científicos tenemos, investigadores, divulgadores, y Diego Golombek es un capo, la verdad. Es un genio. Y está hablando sobre las propiedades extrañas del agua. Bueno, esto es un comportamiento anómalo, es un comportamiento extraño. Y este comportamiento hace que el hielo, el agua en estado sólido, tenga menos densidad. Digamos, para que se entienda más, pesa menos que el agua líquida. Y por eso tenemos en los continentes, en los diferentes continentes glaciares, que el hielo va hacia arriba. Y lo que permite es la vida submarina. Vos imagínate, si el hielo el agua cuando se congelara, se forma hielo, fuera más denso, se iría hacia el fondo. Y en la superficie del agua que quedaría también se podría seguir congelando. Tendríamos todo el planeta casi congelado. En cambio, como es menos denso, va hacia arriba y permite la vida submarina. Y el otro día veía con el profesor de química también que la partícula del agua es H2O y también el oxígeno es vital, ¿no? Para la vida. Exactamente, este H2O, este compuesto que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, tiene una particularidad. Para imaginar cómo está formada esta compuesta, en esta molécula, pensemos en un compás. Yo tengo un compás que lo voy a abrir. ¿Lo voy a abrir cuánto? Más o menos en ángulo recto, un poquito más. Pensemos, la molécula, el átomo de oxígeno va a estar ubicado donde yo agarro el compás, ¿sí? En la parte de arriba. Y en los dos extremos inferiores tengo cada átomo de hidrógeno. Ajá. Entonces, como el átomo de oxígeno es más electronegativo, podríamos decir que hay una zona negativa alrededor del oxígeno. Y tenemos una zona positiva alrededor de los hidrógenos. Por lo tanto, es una molécula polar. Tiene 2 polos, un polo positivo y un polo negativo. Y esta polaridad le da una característica eléctrica al agua. Para poder, si querés, los chicos que puedan demostrar esto, puedan comprobar algo de lo que estamos hablando, una experiencia sencilla. A ver. Chorro de agua constante en la canilla de sus casas, y agarran cualquier instrumento plástico que tengan, una viroa, en un globo, sería buenísimo. Lo frotan contra un paño, si es de lana mejor, o los que tengan pelo en la cabeza. Sí. Y lo acercan a ese chorro de agua y me gustaría que me cuenten en la clase próxima qué pasa con el agua cuando acercan ese globo. Cuando acercan ese globo, frotado, así como con mucho... Exactamente, mucho énfasis. Ah, pero chicos, tenemos desafío. Aparte el otro día el profe de química nos tiró un experimento que era con un globo, con agua, pero con fuego, y lo que decía era que no iba a explotar el globo porque el agua contenía el fuego. Ese era más peligroso, pero este es bastante fácil. Claro, porque en ese tema con la profe de química es por la capacidad calorífica del agua. El agua, para elevar su temperatura, requiere un montón de energía. Entonces, si yo pongo un globo solamente con aire cerca de una vela, el globo enseguida explota. ¿Por qué? Porque las partículas de aire que están adentro toman esa energía y empiezan a rebotar, se hincha el globo
explota. En cambio, si yo pongo un poco de agua, ese agua va absorbiendo esta energía. Y entonces dura más. Exactamente, el globo no va a explotar. Espectacular. Bueno, como verán en esta clase, chicas, chicos, hay experimentos también, completito. A ver si se animan a hacerlo y después nos mandan un mensaje al 11 25 12 08 96. Entonces, profe, escuchemos algo más sobre el agua. Tenemos experimentos y también tenemos esta explicación sobre el agua en el planeta. El agua se ve, no se ve. Es el océano, está en tu cuerpo. Permanece congelada. Hielo, glaciares. Es agua de lago, agua de napas, dulce o salada. Agua cuando abrís una canilla y te lavas la cara. O cuando ves al portero baldear la vereda. O tus vecinos regando sus plantas. Lluvia. El agua es simple. Un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. En una gota de agua está toda el agua, y las gotas de agua circulan de manera ininterrumpida hace millones de años dentro del sistema cerrado de la atmósfera en el denominado ciclo del agua. Si mirás el mundo desde arriba, ese globo inmenso que gira sobre su eje, tenés que saber que el 71% de esa superficie está ocupada por agua. Pero solo podemos consumir el 3%. Visto desde el espacio, nuestro planeta es azul. Clarísimo la tiene. Tal cual. Tenemos... Este docu estaba en EducAr, en el portal también. Seguimos educando, están todos los contenidos, pueden entrar ahí. Y si no tienen datos, es gratis, es gratuito, así que les pedimos que por favor entren ante cualquier duda que tengan sobre el agua. Y sabes que te quería comentar algo más con lo que habías traído a colación de la profe de química, de la experiencia con los globos y la vela. Resulta que también esta capacidad calorífica nos ayuda a regular la temperatura en el cuerpo humano. A no tener tanto frío, que el cuerpo se defienda un poquito frente frío y tanto calor, porque toda esa energía que nos llega la absorbe el agua y tarda un montón o requiere un montón de energía para poder elevar la temperatura. Mira, interesante. Muy interesante. Y hablando también de la polaridad de la molécula de agua, esto permite que sea el solvente universal, o sea que pueda disolver la mayor cantidad de sustancias que tenemos en el planeta. Viste que vos, el jugo Tang que yo tengo en casa para poder tomar o de alguna marca. Sí, cualquier jugo, le pones alcohol y termina siendo alcohol en gel con agua, le pones... Tal cual, todo lo que yo quiera diluir porque lo siento muy fuerte, le ponemos agua, ¿no es cierto? Le pones azúcar, se hace espeso y te sale almíbar. Qué rico el almíbar, ¿no? Sí, re rico. Bien, y entonces esta propiedad de ser el solvente universal permite que surja la vida. Porque todas las reacciones químicas que pueden suceder, que pueden ocurrir, se producen en estos medios acuosos. Primariamente en este gran caldo de cultivo, cuando se originó nuestro planeta, fue el solvente universal que permitió estas reacciones y que se forme la vida. Claro, que la vida se formó unicelular, era. Exactamente. Wow, bueno, todo eso lo hizo el agua. Estamos hablando del agua, de las propiedades, lo importante. Chicos de 14, de 15 años, de 16 años, de este ciclo básico, presten atención porque estamos aprendiendo. La idea es que cuando vuelvan al cole sepan todo esto porque estamos en el cole, pero de una manera distinta. Exactamente, o si no lo aprendieron, para que les quede alguna inquietud y que lo puedan buscar en algún lado, que nos manden mensajes para nosotros poder explicar un poquito más algo que a ellos les haya interesado. Y antes de escuchar el próximo audio, te dejo una inquietud. Viste que si yo me paro, voy al mar o en un charco de agua, yo meto el pie y me hundo. Sí. ¿No es cierto? Me embarro todo, me lleno todo de agua, me mojo todo. Pero hay algunos insectos que no, que hasta se pueden parar arriba del agua, ¿no? También el mosquito, el que transmite el dengue, también pone sus huevos en el agua. Bueno, ¿cómo hace? ¿Por qué estos insectos pueden pararse en el agua y nosotros no? Resulta que el agua también tiene otra propiedad que se llama tensión superficial.
tensión superficial. Tensión superficial. Esta tensión superficial, lo que hacen las moléculas de agua, se unen entre ellas mismas formando algo que se llaman puentes de hidrógeno. Una molécula de agua se une a otras 4 más a través de una unión débil, pero que es bastante fuerte, y generan estos enlaces. Entonces, esta tensión superficial permite que un mosquito que tenga poco peso, obviamente poca masa en su cuerpo, pueda pararse y pueda caminar sobre el agua. Impresionante. Bueno, ¿seguimos escuchando sobre los ciclos? Dale. Hace millones de años, la Tierra se enfrió. El vapor de agua se condensó y precipitó en forma de lluvia, nieve y granizo. Así empezó lo que se llama el ciclo hidrológico del agua, que posibilitó el comienzo de la vida en la Tierra. Desde la antigüedad, el hombre ha construido represas en los ríos. La más antigua es la de Marduk, en el río Tigris. Las grandes ciudades crecen en las orillas, usando el agua para el consumo, para el transporte, se hacen puertos. El agua de los ríos también permite la producción de energía mediante las represas hidroeléctricas. El agua está distribuida de manera desigual en el mundo. Hay regiones donde abunda y otras donde escasea naturalmente. También hay escasez por la ocupación de humedales o por el manejo inadecuado de suelos. Debemos ser inteligentes y sensibles para cuidarla. Ella está ahí haciendo posible nuestra existencia. El agua es un derecho para todos los habitantes del mundo. Bien, estábamos escuchando un poco sobre el tan famoso y conocido ciclo del agua, ¿no es cierto? Ahora voy a explicar por qué llamamos ciclo del agua. Habíamos empezado hablando sobre que en el planeta 70-71% es agua y el resto masa continental. Sí. De este 71% de agua, el 3% es agua dulce y el 97% agua salada. O sea, la mayoría que tenemos es agua salada, es muy poca el agua dulce. Y nosotros podemos consumir, para hidratarnos, un porcentaje muy pequeñito, este 3% de agua. Y decimos, ¿y de dónde sale ese agua y a dónde se va ese agua? Bueno, gracias a este llamado ciclo del agua que nosotros podemos reutilizar, por decirlo de alguna manera, el agua. Por las lluvias, el propio ciclo que hace que haya lluvias también, ¿no? Y que vuelva a tener el agua dulce, diríamos, las lluvias dulces. Exactamente. Los ríos, con la acción del sol, se evaporan, ese agua pasa a estado gaseoso, llega hasta las nubes, digamos la altura de las nubes para no complicarnos con tantos términos, sí. Y estas partículas de agua se empiezan a combinar con otras de agua hasta que tienen cierto peso, por decirlo de alguna manera, y cuando precipitan vienen las lluvias, ¿no es cierto? Bien, estas lluvias caen en las altas montañas, caen en un montón de zonas del planeta Tierra y se producen los ríos. ¿Te acordás que estuvimos hablando un poco sobre energía? Claro. Con esto del aprovechamiento del agua? Sí, que se puede hacer energía de los ríos, pero si no, en un río normal desemboca siempre en el mar y desemboca en el agua salada. Entonces no tenemos ese agua dulce tan importante, por eso la tenemos que cuidar y tenemos este ciclo de vida que por suerte lo tenemos porque nos permite vivir nada más ni nada menos. Exactamente, y además todo ese agua por ahí no se consume o no se puede consumir para producirla. Lo que pasa es que mucho agua pasa a las napas subterráneas, se infiltra en la tierra, sí. La pueden aprovechar las plantas, que por un proceso de capilaridad puede ascender, un proceso de capilaridad que también está asociado con la tensión superficial, pero ya nos estamos metiendo medio en el tema bastante más complicados para los chicos de la secundaria básica. Ahí extrañás el pizarrón, ¿o no? Mucho. Mucho, y las preguntas, y lo más importante es las caras de los chicos, porque ya cuando ves las caras decís, acá tengo que explicar, o esto lo puedo dejar pasar. Ay, no, y me hace reír, porque hay veces que me ve cara media rara el profe, y ahí me explica, ya solo él, ya me ve la cara que frunzo el ceño así, pero claro, soy una alumna nada más, extrañamos el aula, profe. Todos la extrañamos. Sigamos aprendiendo sobre las propiedades del agua. El agua falta, el agua inunda, el agua se contamina, el agua se deshiela, el agua se seca. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podés hacer vos? Podés hacer algo chiquito, algo que está en tus manos. Cerrá las canillas, arregla las tuberías que pierden,
Usa baldes en vez de mangueras y aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas. No se trata de poner la responsabilidad sobre tus hombros, sino de saber que sos parte de la solución. Los demás, las empresas y los gobiernos, nos deben también su compromiso. Esa es su obligación. Y tu derecho es reclamarlo. Pero vos podés hacer cosas y enseñar a que otros las hagan. Cuidar el agua es cuidar la vida. Para que nuestro planeta siga siendo azul. Cuidemos el agua. Es lo más importante, no más allá de las propiedades que tenga el agua, que lo que quise dejarles es una inquietud y que se puedan buscar mayor información sobre las propiedades del agua, pero lo más importante es cuidar el agua. Totalmente. Porque es lo que tenemos y lo que necesitamos nosotros para poder seguir viviendo en este hermoso planeta Tierra. Clase completísima. Gracias, profe Jorge Petersen. No, gracias a vos, Gisela, y un beso grande para todos. Un beso grande, sí, para todos, para todas. Nos mandan mensajitos y le hacen consultas al profe, que además les dio tarea, pues les dio un experimento, al 11 25 12 08 96. En instantes tenemos clase de literatura. Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas. Paca Paca volvió a la grilla y seguimos educando. Tiene su propia frecuencia de TDA. En el 22.3 de la TDA tendrá toda la programación, los contenidos audiovisuales pensados para los niveles inicial, primario y secundario, mientras dure el aislamiento social preventivo decretado por el Gobierno Nacional. La programación será transmitida desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con propuestas pensadas desde las salas de 4 y 5 hasta el último año de secundaria. Así que ya saben, canal 22 de la TDA. Y sí, nos vamos, recreo. Hoy aprendimos de las propiedades del agua con el profe Jorge Petersen. Y como todo tiene que ver con todo. Terminó el recreo. Seguimos en secundario. Atentos, atentas, empieza la clase de lengua y literatura con la profe Iris Ortellao. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Recuerdo que en la clase anterior estuvo buenísima porque estuvimos aprendiendo el cuento policial, las características y hablando sobre Conan Doyle. Exacto. Nada más ni nada menos el escritor de Sherlock Holmes. Impresionante, ¿no? ¿Te quedaste pensando en los enigmas? Un montón. Bueno. Y de hecho, incluso me fui a algunos cuentos, así que estuvo buenísimo. Y hoy, ¿a quién vamos a conocer? Hoy vamos a conocer al escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Le decimos que es el padre del cuento policial. Antes de empezar a hablar acerca de él, vamos a recordar un poquito algunas ideas centrales acerca del cuento policial. Acordate que es siempre un cuento en el que aparece un misterio y que tiene la característica de que hay algunos esquemas que se mantienen. Por ejemplo, vamos a tener un investigador, que ¿te acordás cómo era? Era como bastante agrandado, como que sabía todo. El niño que se lo sabe todo. Exacto, y reflexiona un montón, atando cabos con las pistas, pero no sale del cuarto. Por eso decimos que es un cuento de casos de cuarto cerrado. Sí, el enigma lo va resolviendo en su cabeza juntando todas las pruebas que tiene. Exactamente. Sherlock lo que hacía era fumar pipa para pensar mejor, ¿no? Exacto. Y siempre tenía un ayudante que habíamos visto que el ayudante de Sherlock era Watson. Elemental, mi querido Watson. Así es, que no era tan inteligente, era más bien el opuesto del detective, pero le servía para tener un interlocutor, es decir, para hablar con alguien acerca de eso que está pensando. Perfecto. Bien, entonces lo que van a hacer dentro de ese cuarto es, una vez que se presenta el caso, ir atando cabos con las pistas y finalmente, cuando termina esta historia del caso, nos va a decir a qué conclusión llegó y cómo llegó a esa conclusión. Nos va a decir quién es el asesino o asesina. Exactamente. Siempre va a haber un crimen, no necesariamente va a ser un asesinato, puede ser la desaparición de algo, un robo o incluso en la Liga de los Pelirrojos, él se adelanta a un crimen que está por ocurrir, ¿sí? Mira. Lo descubre mucho antes. Gise, te voy a contar un caso a ver si al final del programa me puedes decir cuál es la resolución. A ver, chicos, chicas, paren, escuchemos, atentos todas porque estamos en clase de lengua y literatura, cuento policial y ahora la profesora Iris nos va a contar
un caso, a ver si ustedes también se animan a resolverlo. Resulta que yo vivo con mi hijo, que se llama Juan, que tiene 3 años, que le gusta mirar tele y le gusta disfrazarse de princesa. Vivo con 2 gatos, uno que se llama Evo y otro que se llama Simón, y con la otra mamá de mi hijo Juan. Una tarde llegué a la vuelta del programa y encontré todos mis vestidos desparramados por el cuarto. Todos desparramados, el cajón abierto, era un desastre. Pero ¿cómo puede ser si yo no soy así de desordenada? Entonces me gustaría que pensaran con los datos que yo les di, quién pudo haber sido el autor de este crimen de dejarme la habitación hecho un desastre. Perfecto. Bien. Bueno, entonces para comenzar a hablar un poquito sobre el padre del cuento policial, vamos a presentar a Edgar Allan Poe. Es un estadounidense que vivió en el siglo XIX, es cercano a Conan Doyle, pero nació antes, es más grande, vivió poquitos años, vivió entre 1809 y 1849. Es un escritor que da inicio al género policial y él es consciente de esto. ¿Por qué? Porque lo van a invitar, como a Conan Doyle, a que escriba sus relatos en una revista. ¿Te acordás que habíamos hablado que el cuento policial no surge en formato libro, sino que aparece periódicamente para sus lectores y lectoras en un diario? Entonces, ¿qué pasa? Sí, nos tenemos que acordar que estaban los tabloides, era plena revolución industrial, estaba empezando todo el negocio de los diarios y era muy leído el cuento policial. Acá, en Argentina, escribía Rodolfo Walsh, por ejemplo, cuentos policiales, y también atraía a un montón de personas. Exactamente, por eso decimos que es una literatura de masas. ¿Sí? Entonces a él le encargan estos cuentos. ¿Y qué descubre Edgar Allan Poe? Que hay algo que es muy atractivo para la gente que tiene que ver con la sangre, ¿sí? Por eso, atención, lectoras y lectoras sensibles. Si les impresiona la sangre, por ahí Poe no es un autor para ustedes. Y va a haber una cuestión muy enfocada en esto, ¿sí? Él dice que es poético hablar de los crímenes, ¿no? Entonces va a tener un gran desarrollo de este desparramo de sangre, casi como la serie que vemos ahora. Exactamente. Entonces él va a instalar a un investigador que es Agustín Dupin, ¿sí? Que no es tan simpático como Sherlock Holmes nos puede resultar, porque nos dicen que es como un vampiro romántico. O sea, Dupin sería como el Sherlock Holmes, la persona que va a descubrir, va a investigar todos los crímenes, es como un personaje de Poe. Exacto, es el investigador. A diferencia de Sherlock, no tiene un ayudante que se nombre o conocido. El ayudante nos va a narrar este cuento, pero no tiene nombre, es anónimo, ¿sí? Entonces, una característica muy sobresaliente de Agustín Dupin es que no va a salir de su casa por elección. Por eso decimos que es un vampiro, le gusta vivir en la oscuridad, no sale, es un retiro su casa, ¿sí? Entonces, dice el narrador, nos tenemos nosotros para nosotros, porque pasan largas temporadas dentro del hogar pensando acerca de estos crímenes que van aconteciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una característica que vamos a subrayar en Poe es que la escena siempre es terrorífica. Así como decimos que Poe es el padre del policial, también nos dicen muchos autores y autoras que Poe es el maestro del terror. Oh, ya me está dando miedo, así que ¿por qué no incorporamos a esta clase en la que estoy yo, estás vos del otro lado escuchando, está la profe Iris, pero incorporemos a un alumno más, incorporemos a Ulises Benítez Palermo, que nos está escuchando, que le gusta el cuento policial y le gusta mucho la lengua y literatura, por lo que entendí. Ulises, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Uli? Bien. ¿Estuviste leyendo a Poe? Sí. ¿Qué leíste? ¿Nos querés contar un poquito? Bueno, yo leí el cuento de los crímenes de la Rue. Sí. Que es un cuento policial donde hay un asesinato. Sí. Y no se sabe, bueno, obviamente no se sabe quién asesinó a las 2 personas. Sí. Vos sabés que, te voy a contar, Gise, por si no lo leíste, que en la historia de los crímenes de la calle Morgue, muy bien dice Ules la Rue, sí, porque lo está diciendo en francés. Sí. Vos pensás, si los crímenes ocurren en la calle Morgue, ¿la gente que vive en la calle Morgue puede tener un buen destino?
Olvídate. ¿Sí? Para quienes no saben, la morgue es el lugar donde se depositan los cuerpos muertos, ¿sí? Entonces, ¿te resultó fácil o difícil leerlo, Uli? No me resultó tan fácil porque es difícil entender, pero el cuento está bastante bueno y al final cuando llegué a la solución lo entendí bien. Bien, para los chicos y las chicas que nos escuchan, es importante que cuando nos enfrentamos a autores como por ejemplo Edgar Allan Poe, que por ahí utiliza muchas palabras difíciles, tenemos varias opciones para seguir leyendo. Por ejemplo, una es saltearnos las partes que nos aburren, eso vale. Por ahí algunos le dijeron que no, pero vale saltear la parte que nos aburre. Cuando tenemos una palabra que no comprendemos, también tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos seguir leyendo sin entender esa palabra. Podemos preguntar qué significa esa palabra y también podemos buscarla, ¿sí? Entonces, está bueno que nos animemos a los clásicos. Uli, te hago una pregunta. ¿Tuviste miedo en algún momento o te dio impresión? No mucha. ¿No? Bueno. Es que vos pensás que después vinieron todas las series y todo, porque Poe fue el principio, pero los pibes ven cada cosa. Cada cosa. Pero qué bueno cuando te genera un cuento suspenso, te genera miedo, te genera incertidumbre, y eso fue lo que generó Poe al principio. Mantener la atención hasta el final es un gran arte. Uli, ¿nos querés contar de qué escuela a qué escuela vas cuando no estamos en cuarentena? ¿En qué año estás? Sí, bueno, yo voy al Esnaola, una escuela orientada en música, y estoy en primer año de secundaria. ¿Y en primaria habías leído algo de Poe? No mucho. Bien. ¿Conoces la historia del corazón delator? Sí, lo conozco. ¿Te acordás algo de eso? Sí, me lo acuerdo. ¿Querés contar un poquito? Bueno, sí. Se trata de un chico que se está hospedando en la casa de un señor mayor ya, que tiene un ojo de cristal. Y como que le da miedo el ojo de cristal, como que le da impresión, no se lo aguanta, piensa como que lo está vigilando. Entonces decide matar al viejo. Sí. Y va cada noche, abre la puerta y la alumbra el ojo de cristal. Sí. Y bueno, hace así por varias noches, hasta que un día el viejo como que lo escucha, y entonces el chico procede a matarlo. Sí. Y lo esconde abajo de unos tablones de la casa, pero un vecino había escuchado el grito y había llamado a la policía. La policía fue, y como el chico pensó que estaba tan bien escondido que no lo iban a descubrir, los dejó entrar, les puso unas sillas y les dio comida. Sí. Pero el chico empieza a escuchar como si fuera un reloj, unos pulsos, y se empieza a poner más nervioso cada vez. Ya me puse nerviosa yo, te digo. Y yo también. ¿Qué pasó? Sí. Se pone cada vez más nervioso, y piensa que los policías escuchan el pulso, pero que en realidad están como haciendo un juego para que él se ponga más nervioso, que en realidad saben todo. Claro. Entonces, de tan nervioso que se pone, de tanto miedo, se empieza a gritar que fue él el que lo mató y que estaba escondido de los tablones. Y ahí termina el cuento. ¿Y era el reloj de...? Era el corazón, Gise, ¿podés creer? El corazón delator. Claro, él de la culpa que tenía, escuchaba el corazón. Está bueno este cuento que cuenta Uli, porque no es un policial, pero es un ejemplo de lo que yo comentaba antes, que Poe es el maestro del terror, ¿sí? Esto es terror psicológico, porque el corazón no sonaba de verdad, pero él tenía tanta culpa por el asesinato que se ve obligado a sí mismo a delatarse. Que lo sentía. Exacto. Espectacular. Este cuento es tan famoso, Gise, te cuento, que los Simpsons lo retomaron en un capítulo, ¿sí? Si los chicos y las chicas lo quieren buscar en YouTube, hay exacto, hay un episodio que tiene que ver con esto. Hay una serie de los cuentos de Edgar Allan Poe,
narrados también de Canal Encuentro, que también si ponen en YouTube los pueden escuchar. En un ratito escuchamos uno de Alejandro Apo, que también, La carta robada, otro de los cuentos más importantes. Exacto. Impresionante. Ulises, la verdad que bien, ¿te gusta leer? Sí, yo leo bastante. ¿Y cuáles son tus escritores favoritos? En realidad no tengo uno, pero hace poco descubrí una escritora que no me quedó muy claro de dónde es, pero que se llama Cornelia Funke. Cornelia Funke. Que es como una escritora de adolescentes, que escribe cuentos para chicos como de mis edades, que yo tengo 12. Y tiene una trilogía que se llama, el primer cuento se llama Corazón de Tinta, el segundo Sangre de Tinta y el tercero Muerte de Tinta, que a mí me encantó. Yo antes de ayer terminé de leer el último. El recomendado entonces de Ulises Benítez Palermo. Muchísimas gracias por ser parte de esta clase, alumno Ulises. Un beso grande, Ulises. Bueno, muchas gracias. Qué lindo escucharlo, qué lindo que lean. Ahí Ulises tiró algunos tips, tiró una novela también de una escritora, Funke, que parece que está buenísima. Hablamos de Poe. La verdad, impresionante. Aprendo un montón con usted, señorita Iris, profesora Iris. Me alegro mucho. Está buenísimo que los chicos y las chicas se animen a hablar, ¿no? Aprendemos mucho cuando ellos hablan. Impresionante. Bueno, como lo habíamos anunciado, dejemos esta clase de la mano de Alejandro Apo, que lee un fragmento de La carta robada, así ven un poco del clima de Poe y de la narración de Poe. Muy bien. Gracias, profesora Iris. Cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. Justamente después de una oscura y tormentosa noche en el otoño de 1800, gozaba yo de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo Augusto Dupin en su pequeña biblioteca privada o gabinete de lectura situada en el número 33 de la Rue Dunod. Durante una hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio. Cada uno de nosotros, para cualquier casual observador, hubiese parecido intensa y exclusivamente atento a las volutas de humo que ponían densa la atmósfera de la habitación. En lo que a mí respecta, sin embargo, discutía mentalmente ciertos temas que habían constituido nuestra conversación en la primera parte de la noche. Me refiero al asunto de la Rue Morgue y al misterio relacionado con el asesinato de María Roget. Consideraba yo aquello, por lo tanto, como algo coincidente cuando la puerta de nuestra habitación se abrió, dando paso a nuestro antiguo conocido Monsieur Ju, prefecto de la policía parisiense. Impresionante escuchar a Alejandro Apo, su voz narrando La carta robada, que también la pueden buscar Corazón delator, pueden buscar La carta robada. Bien, sí, en Educar, en la página de Educar está la trilogía de cuentos policiales de Poe, que son La carta robada, El misterio de Marie Roget y Los crímenes de la calle Morgue, en una compilación donde también hay otros cuentos de terror de Poe. Bueno, yo voy al enigma porque me dejaste pensando. Vos tenés a tu hijo Juan, ¿no? Que Sí. le gusta a veces meterte en el placar y también vestirse de princesa. Tenés Sí. a los dos gatos, Evo y Simón. Sí. Y tenés a la mamá de tu hijo Juan, que Sí. también puede querer usar vestido. Yo creo que la mamá no creo que te haga tanto desorden en el placar, porque si va a ir a buscar algo, lo busca y no hace desorden. Y no, aparte no usa vestido, te quiero decir. Y entonces, los dos gatos no. Yo creo que fue una travesura de Juan. Bueno, todas las pistas indican que sí. Que yo pensé que había sido Juan porque a él le gusta vestirse de princesa, pero te voy a contar ¿Qué? que encontré pelos de gatos. Mis gatos me abren los cajones. ¡No! Y me sacan todo. Y yo lo acusé al pobre Juan y Juan- habían sido los gatos. ¿Y Juan qué te dijo? Y Juan no sabía qué decirme, porque a él tampoco se le ocurrió que hubieran sido los gatos. Entonces, esto pueden escribir los chicos y las chicas en sus casas. Un cuento policial donde las pistas despistan. Es muy divertido. Un fin inesperado. Totalmente. Muchísimas gracias, profesora A vos. Iris.
Secundaria. Filosofía. Venimos pensando con física, venimos pensando con lengua y literatura, pero ahora vamos a pensar más con el profe Juan Martín Girard. Vamos a hablar de filosofía. Juan Martín, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Primero los conceptos, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Bueno, tenemos para un montón de programas, solo para definirlo. De hecho, yo voy a empezar haciéndote la pregunta a vos. Bueno, ¿qué crees que es la filosofía? Creo que tiene que ver con el pensar, el entender un poco por qué las cosas. ¿No te pasa a veces que uno se pone un poco existencialista en el sentido de ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? Bien, ¿Y por qué existe tal cual. esto? Por ahí va la filosofía, o por lo menos por ahí tengo ganas de plantearla. Bien. Sí, digo, cuando uno empieza a hacer filosofía, tiene dos grandes caminos posibles. Sí. O pensarlo como una historia de las ideas, que es aburrida, o por lo menos a mí me resulta aburrida. O podemos pensarla como esto, de un ejercicio, ¿no? Un ejercicio mental de cuestionarnos, de preguntar, de alguna manera, de volver a ser como esos chiquitos, de todos los que tienen sobrinitos, hijos, que en algún momento pasan por esa edad de los porqués. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué lo de acá? Y no, parece que no se terminan nunca. Bueno, lo mismo hace de alguna manera la filosofía, ¿sí? De hecho, hay un filósofo que se llama Karl Jaspers que dice justamente esto: los más parecidos a un filósofo son los locos y los chicos. Porque son los que se animan a pensar distinto, porque son los que rompen esquemas, porque son los que empiezan con el porqué del porqué del porqué hasta el cansancio, y porque de alguna manera resultan molestos, ¿sí? Para el que quiere pensar dentro de la cajita lo que se debe, lo que se hace, lo que suele ser así, el filósofo es un tipo muy molesto. Y claro, porque el filósofo hasta se pregunta ¿por qué creer en Dios? Y por ejemplo Tal ahí cual. entra la religión. ¿Por qué creer en el amor? Y ahí entra el tema de los vínculos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la muerte? Y ahí entra ¿qué hay después de la muerte que es parte de la vida? Y lo complejo y lo lindo al mismo tiempo de la filosofía es que podés hacerte esos porqués o preguntarte un montón de cosas más de absolutamente todo. ¿Sí? Digo, cada disciplina, recién decías, bueno, estuvimos con física. La física tiene su objeto de estudio determinado. La literatura también. ¿Qué es el objeto de la filosofía? Todo. La vida, el universo, lo que existe, lo que podría existir. O sea, es interminable. Lo que hace que sea interesantísimo perderse por los caminos, ¿sí? De estas preguntas. ¿Es una ciencia social? No es una ciencia. Y ahí va una de las primeras cosas que yo quería como empezar a aclarar respecto de la filosofía. Dale, vamos, Es, adentro. si querés, la madre de todas las ciencias, a veces la definen así, porque está detrás de toda ciencia. Pero no es una ciencia, en algún sentido, por el tipo de discurso que elabora. ¿Sí? Digo, a ver, vamos a poner un ejemplo fácil. Sí. Podemos distinguir tres tipos fáciles de pensar la realidad. Lo más básico es el pensamiento cotidiano, el que usamos todos los días para funcionar, ¿sí? El sentido común, podríamos aplicarlo. El sentido común, que es, bueno, piensa, ¿para qué me sirven las cosas? Llego acá, primera vez que vengo a un estudio de radio, me dicen, mira, vos hablá mirando al micrófono porque si no, no se escucha. Bueno, fantástico, yo no sé cómo funciona, digo, no entiendo nada salvo qué tengo que hablar. De hecho, tenés mal puesto el Auri, dátelo vuelta de uno. Bueno, acá no sé. lo estoy gastando al profesor de filosofía. Como yo no entiendo nada, te creo. Porque la periodista, la locutora es la que sabe cómo funciona. Entonces yo le creo y digo, ok, vamos. Esa es la forma más fácil de pensar, diría. Esa es la forma más fácil de pensar, lo que se dice, lo que se hace. Una segunda forma es la de la ciencia, ¿sí? A mí podría encantarme esta experiencia y querer saber cómo funciona un auricular, por qué lo tengo mal puesto, qué tendría que hacer con el micrófono, cómo se opera una consola y demás. Genial, segundo nivel. Es un poquito... Es que escuchás de una oreja y de la otra no. Sí, de esta escucho perfecto, de esta no. Porque lo tenés que dar vuelta, quedó dado vuelta. Entonces, esa. Ahí está. Igual no estaría pudiendo... Ahí va. Era para arriba, ¿ves? Exacto. Bueno, ¿ves? Aprendiste algo del sentido común. Aprendí a ver si claro, yo aprendo de filosofía. Y aprendí algo, si querés, más técnico, que los auriculares solo funcionan de un solo lado. Exacto. Que esa sería la segunda parte de la filosofía, el aprender lo técnico. Científico, ¿sí? Bien. El planteo técnico. Ahora... hay un tercer nivel que en general no se da en la vida cotidiana, que uno tiene que hacer como un ejercicio de parar la pelota y ponerse a pensar. Porque yo podría decir, genial, sé manejar un estudio de radio, sé manejar todas las consolas. Yo, ¿para qué quiero hacer ciencia? ¿Para qué quiero hacer radio? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de comunicar a un montón de personas, a un montón de chicos, algo que tiene que ver con filosofía en este contexto? Y eso ya no me lo resuelve el sentido común, o me lo podría resolver, bueno...
te pagan para hacer esto, bueno, sos docente y es tu tarea, digo, y yo quedarme más o menos tranquilo con eso. Pero la verdad que a mí por lo menos no me cierra. El defecto profesional del profe de filosofía y del filósofo es que esas respuestas en algún momento no empiezan a no cerrar. Nunca alcanza la respuesta para el filósofo, necesita más. Sí, somos ese amigo molesto que nunca te va a dejar en paz con la primera respuesta. Y entonces ahí pasás a otro plano, donde ni siquiera, por eso no es una ciencia, porque las respuestas pueden ser múltiples. Y pueden ser, y en general terminan siendo siempre parciales. Yo te puedo contar para qué me parece a mí que es importante comunicar un contenido educativo a través de una radio. Pero tal vez esas respuestas, pueden darse de distinta manera. Puede haber otras perspectivas, puede haber distintos puntos de vista y todos ser perfectamente válidos. Entonces, las ciencias en general tratan de buscar qué es la verdad. Entonces la filosofía siempre se hace preguntas y a lo largo de estas clases todo el tiempo nos vamos a hacer preguntas. Sí. ¿Y con respuestas infinitas? Sería genial que después de cada una de estas intervenciones los que están escuchando se queden toda la semana con la cabeza llena de preguntas y de posibles respuestas también. ¿Le podrías tirar alguna pregunta a los chicos y chicas que están del otro lado, que también piensan, que están en este momento tan lindo que es la adolescencia, en donde uno, no sé, se va formando, le gusta divertirse, genera vínculos? Es hermosa la adolescencia. Sí, a ver, una de las preguntas que, es más, que a mí me pasa que con las clases que voy dando, los chicos me van planteando también, tiene que ver con esto de los vínculos que vos decías. ¿Qué cosa más linda que generar vínculos, ¿sí? ¿Da lo mismo hacer amigos o tener amigos cuando los puedo ver todos los días que cuando tengo que tenerlos a distancia? ¿Cambia en algo el mantener esas amistades durante la cuarentena? Me obliga a ver, claramente tiene alguna cosa negativa. ¿Puedo encontrarle cosas positivas a la distancia? Hermoso, profesor. Primera pregunta planteada de filosofía, entonces, con Juan Martín Girard. Muchísimas gracias, entonces. Recuerden, hay 3 pensamientos. Está el sentido común, la forma de razonar que es común, ¿no? Hola, sí, bueno, voy a hacer un programa de radio. Después está lo técnico que hablábamos, de cómo usar un Auri bien, cómo ver cómo funciona la consola. Y después está lo filosófico. Exacto. Muchísimas gracias, profe. Bueno, en la próxima vamos a ver si nos llegan mensajes al 11 25 12 08 96, a ver si los chicos y chicas reflexionaron sobre las amistades en los tiempos de cuarentena. Espectacular. Nos vamos, nos despedimos de esta clase, pasamos por física, pasamos por lengua y literatura, terminamos con filosofía. Precioso, me quedé con ganas de más, profe. A no aflojar, quédate en casa. Quédate en casa.